Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les envío un saludo cordial a los jóvenes del capítulo estudiantil de UPITA, de- de- del Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, el famoso IEEE o IE Cubo, como le llaman en otros lados, por invitarme a participar en esta ponencia que le hemos puesto como título de la propuesta de Yaskawa a la hoja de ruta alemana, los sistemas ciberfísicos. Bueno, vamos a partir de que mecatrónica es un vocablo que nace en Japón, en el corporativo Yaskawa, y trata de describir con ello algo que ya hacían en Japón, precisamente, ¿no? Con una gran cantidad de artefactos que eran controlados en sus partes mecánicas de manera electrónica. Podemos encontrar una buena cantidad de videocaseteras, grabadoras, ¿no? De audio y de video, ¿no? Desde antes del 1969, ¿no? Obviamente, pues no estaban al alcance de todo el mundo, pero sí al alcance de la gente que producía televisión y que en un momento dado pues requería grabar y producir programas de televisión. Entonces ya existía el control electrónico, ¿no? De los mecanismos y después micromecanismos. Bueno, los sistemas ciberfísicos en esencia tratan de hacer convergencia entre el mundo cibernético, ¿no? El mundo que hace que los artefactos inteligentes se comuniquen entre sí y también los controle, porque ahora no solamente estamos hablando de máquinas con mecanismos obviamente controlados electrónicamente, sino que ahora esos mecanismos o esas máquinas se van a comunicar entre sí, ¿no? Por medio de elementos cibernéticos. Y lo otro es el mundo mecatrónico, el mundo tangible, el mundo de los mecanismos controlados electrónicamente, ¿no? El mundo de los artefactos inteligentes, obviamente un mundo físico, ¿no? Bueno, estos dos mundos ahora crean una sinergia que requiere de una visión profesional profunda, como la tuvo la mecatrónica cuando emergió o fue el siguiente piso o el siguiente nivel a partir de la electromecánica, ¿no? Pero además esa visión tenía que ser nueva, ¿no? Porque precisamente, eh, podríamos super especializar a un electromecánico y va a seguir siendo electromecánico, ¿no? Ya necesitamos una visión nueva, como ahora también se necesita una visión nueva y profunda, ¿no? En donde ahora la mecatrónica en el hardware tendrá que ser controlada desde el software por medio del Internet de las cosas. Bueno, y esta nueva sinergia, que lleva como bandera los sistemas ciberfísicos, ¿por qué? Porque es lo tangible y la integración de lo tangible gobernado por lo intangible. Eso es el corazón de la industria 4.0, también conocida ahora como fábrica inteligente, ¿no? Teóricamente hablando, así la han creado. Es la teoría del control, el cómputo embebido ya ahora, ¿no? Con los chips y microminiaturizando muchos de los sensores y actuadores que pues antes abarcaban o eran grandes, ¿no? Y las redes de comunicaciones, el mundo telemático. Alguien decía, bueno, es que están haciendo sinergia entre lo mecatrónico y lo telemático. Hay quien lo ve así, hay quien lo ve de esta otra forma, donde aquí está la teoría del control o la ingeniería de control, cómputo embebido y las redes de comunicación, y la intersección de todo ello son los sistemas ciberfísicos. Ahora algo más claro, ¿no? Sistemas médicos, ¿no? Sensores y actuadores en las vialidades, en el mundo industrial, robots, la robótica controlada por medio del Internet y los espacios inteligentes. Y ahora algo con más detalle, ¿no? El mundo virtual, ¿no? Integrándose con el mundo físico, con el mundo tangible. Y bueno, como concepto, los sistemas ciberfísicos es la sinergia del mundo físico con el mundo cibernético. El objetivo final es lograr una mejor calidad de vida mediante el monitoreo y control del mundo físico con el que vivimos utilizando las capacidades del mundo cibernético. Nuevamente, sistemas, ¿no? De control, obviamente, también sistemas físicos, sistemas de cómputo, ¿no? Y sistemas intercomunicados. Pero, pero que no eso ya existía. Digo, porque alguien podría decir, bueno, bueno, la domótica que no
¿Acaso era eso también? Controlar por medio del internet una serie de dispositivos en casa, como el hecho de que vivo lejos y quiero llegar a casa y de inmediato ducharme porque quiero salir a cenar, ¿no? Con la familia o con otras personas. Y si esa persona vive sola, pues digo, ¿quién le va a encender el boiler? Entonces desde internet él puede, saliendo del trabajo, encender el boiler y quizás prender las luces de casa, ¿no? Tener control en un momento dado de quiénes pasan fuera de casa, quiénes en un momento dado le han llamado, ¿no? Si tiene ahí habitantes que no sean humanos dentro de casa, ¿no? Alguna mascota o algo así, servirle de comer o estar alerta acerca de lo que le inquieta a ese animal, ¿no? Sí, de eso se trataba la domótica, darle inteligencia a las casas y en cierta medida también a la imótica, que vendría siendo como que la domótica de los edificios, ¿no? Tener control sobre de ellos, del clima, de la iluminación, ¿no? De los servicios básicos de comunicación, de agua, ¿no? De energía, de telefonía, ¿no? Bueno, pero ¿qué sucede? Buscan con los sistemas ciberfísicos, ¿no? Mejorar ello. Entonces, digamos que los sistemas ciberfísicos es la versión ampliada y mejorada de estos dos conceptos primigenios que eran la domótica y la inmótica, ¿no? Entonces, lo que en un momento dado era tener ciertas comunidades adicionales en casa, pues ha permeado el sector productivo y de servicios. ¿Por qué no en un momento dado tener controladas cosas de manera muy remota, ¿no? Como que pues por ejemplo el corporativo lo tengo en Polanco, pero las fábricas las tengo, pues obviamente no las puedo tener ahí mismo, tienen que estar en polígonos industriales, ¿no? Como Ecatepec, Naucalpan, Cuautitlán y otros lados en donde en un momento dado pues la gente trabaja para producir, pero en los corporativos pues está la gente que toma decisiones, ¿no? Entonces, eh, bueno, y debido a ello pues por ello, como dice aquí, no tardó quien el atisbar esto, aprovechó este avance tecnológico y planteó una senda, ¿no? Y pues, para no variar, fueron estas economías vanguardistas. En el caso europeo, la locomotora europea, la vanguardia. Alemania, dice aquí, a la Casa de Ingenieros y Médicos, necesita cubrir 500.000 puestos, ¿no? Alemania necesita inmigrantes cualificados, decía aquí el periódico del Economista. Precisamente, ¿por qué? Porque ellos son los que planearon la hoja de ruta de la industria 4.0, cuyos elementos productivos tangibles son los sistemas ciberfísicos. Y la pregunta, ¿cuál es la fábrica y cuál es el propósito de todo ello? ¿No? Crear la fábrica del futuro, la fábrica inteligente, la famosa industria 4.0. Se puede decir que la industria 4.0 es una innovación de ruptura o una mejora continua. Como les decía, ¿no? Por más que especializáramos al electromecánico o al electrónico en mecánica, pues sigue siendo electrónico con nociones de mecánica. Y al electromecánico, por más de que lo especializáramos en control y en electrónica, sigue siendo un electromecánico. Entonces llegó el momento en que dicen, vamos a hacer una sinergia tecnológica para educar a la nueva generación en temas que ya sean mecatrónicos. Y lo mismo sucede ahora, ¿no? Dice, bueno, se anuncia como una innovación de ruptura, sin embargo comenzará a transitarse a ella mejorando continuamente en lo que ya se tiene. Entonces llega un punto, decimos que vamos los mecatrónicos a hacer sistemas ciberfísicos a petición de la gente que ya tiene la hoja de ruta de la industria 4.0. ¿Cuándo daremos el primer paso? Ahora la pregunta México, ¿no? Porque si Alemania es vanguardia en Europa, pues aquí en América del Norte, pues Estados Unidos, pero en América Latina, la locomotora de este subcontinente o de esta parte del continente, pues es México, Brasil también, ¿no? Argentina, Chile en menor medida, ¿no? Pero algunos ya comenzaron, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta gente francesa plantea en este artículo la evolución desde la mecatrónica a los sistemas ciberfísicos, un punto de vista educacional. Si mal no recuerdo, esto ya tiene unos 4 años, es de 2017, de 2016, ¿no?
quienes han secundado esto, precisamente también Francia, y el anterior también, ¿no? Son autores parecidos de Francia, y estos otros son autores también franceses, ¿no? Y de Canadá. La mecatrónica frente a los sistemas ciberfísicos, ¿no? Un marco de referencia conceptual, ¿no? Más que nada para observar los detalles del diseño metodológico. Pero obviamente, ¿no? Así como por ejemplo cuando llega la electromecánica, el ingeniero mecánico dice ¿qué hago? Pues hacer bien lo que haces. Cuando llega la mecatrónica le preguntan al electromecánico ¿y yo qué hago? Pues tienes que seguir haciendo bien lo que haces. Y cuando llega la ingeniería, cuando llegue la ingeniería en los sistemas ciberfísicos, que ya hay artículos de 2016, 2017 que ya plantean eh, los posgrados y la licenciatura en sistemas ciberfísicos, ¿no? De inmediato dicen, bueno, ¿cómo se va a hacer? Le preguntaba yo, por ejemplo, a un egresado de mecatrónica que es doctor en ciencias administrativas, pero que trabaja en cuestiones energéticas, ¿no? En un corporativo de renombre, cuando tuvo un webinar aquí con la gente de ISA, en ICA, en ESIME, le preguntaba, ¿no? Oye, necesitamos ya al ingeniero en sistemas ciberfísicos. Me dice, no, es muy difícil. Bueno, pues es que lo mismo se planteó muy seguramente cuando alguien dijo ya es necesario formar a un ingeniero mecatrónico. No voy a decir, pues es que es muy difícil. Sí, pues es muy difícil porque nadie lo ha hecho porque es muy difícil. Pero hasta qué punto en un momento dado podemos seguir retrasando la necesidad de que tenemos que preparar a alguien ya especializado. Sobre todo ante la pregunta, bueno, no hemos terminado de llegar al estadio de la transdisciplinaridad de mecatrónica y es necesario ya un profesional, ¿no? En una sinergia superior todavía. Y sí, es una realidad, ¿no? A este punto, en 2020-2021, ya deberíamos estar formando ingenieros mecatrónicos con la misma cantidad de asignaturas con la que se forma el ingeniero en control y automatización, con la que se forma el ingeniero electrónico, con la que se forma el ingeniero civil, ¿no? 5, 4, 5 materias por semestre, no pasando de las 55 asignaturas por todo el ciclo de 4 años y medio o como muchos 5 años, ¿no? Y ya cuando estemos hablando de eso, ¿no? Podríamos decir, hicimos la tarea y estamos listos para lo que sigue, pero si alguien no está listo en este momento, para un momento dado, decir, podemos formar ya al ingeniero en sistemas ciberfísicos, ¿no? Estamos a punto de, sobre todo considerando que estos artículos tienen 4 o 5 años. Obviamente partiremos de los sistemas mecatrónicos, con camino hacia los sistemas ciberfísicos, construyendo la nueva sinergia, ¿no? Otro artículo, sistemas ciberfísicos, ¿no? Retos en el diseño. Otro más que es vanguardia ya, que le arrebata la vanguardia a Japón. China ya plantea eso, ¿no? Las máquinas herramienta ciberfísicas, ¿no? La era de la máquina herramienta de la industria 4.0. Cuando Alemania saca la hoja de ruta, China también ya está haciendo la propia, con su plan Made in China 2025, ¿no? No se pueden quedar atrás, ni por asomo. Para no variar, los teutones, los alemanes, dicho de otra forma, ya llevan un camino avanzado. Nuevamente, aquí tenemos un artículo en alemán: diseño, modelado, simulación e integración de sistemas ciberfísicos, métodos y aplicaciones, ¿no? También participando gente de la Escuela Politécnica de Montreal en Quebec, Canadá, la parte francófona. Y nuevamente, pues, ¿dónde ubicamos ahora las tecnologías mecatrónicas? ¿No? Estas personas aquí las ubican en esta parte. Ahora, mecatrónica pasa de ser vanguardia a ser fundamento. Aquí ubican a las tecnologías mecatrónicas, obviamente todas ellas tangibles. Y cuando vamos a hablar de mecatrónica, no tenemos que olvidar que lo mecánico es tangible, ¿no? Son mecanismos, son piezas, son estructuras, ¿no?
Y lo electrónico es hardware. Alguien me dirá, pues es que también ya hay software mecatrónico, sí, pero no está ahí por sí mismo. Está para controlar el hardware y el hardware controlar las partes, los accionamientos eléctricos o hidráulicos o neumáticos. Y finalmente pues empieza aquí en la parte superior ya las tecnologías ciberfísicas, ¿no? Y el Internet industrial de las cosas. Y obviamente estamos viendo que de aquí hacia abajo es tangible y de aquí hacia la parte superior es intangible. Bueno, acá están los robots, ¿no? Que en un momento dado pues son controlados, pues puede ser de manera remota quizás. Y abarcan estos temas, ¿no? Entonces podríamos considerar que de aquí hacia abajo es lo mecatrónico, considerando que también en lo mecatrónico interviene el software, ¿no? Como una cuestión secundaria. ¿Dónde están ubicadas las tecnologías mecatrónicas? ¿No? Acá, en esta pequeña nube y envueltas por una nube superior controladas por esta otra nube del Internet de las cosas. Concluyendo, bueno, requerimos hoy más que nunca en México centrarnos a planear lo que haremos con esta nueva sinergia, ¿no? Ahora que estamos por empezar a tropicalizarla en México. Bueno, al menos en el Politécnico, porque esto tampoco es algo que en un momento dado se nos ocurrió ayer, o lo investigamos antier para exponerlo hoy, ¿no? Ya llevamos un tiempo considerable observando sobre todo este asunto, ¿no? Y en el Politécnico se crearon, obviamente porque es un poco más simple en el aspecto de que no necesita tanta infraestructura costosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero pues ya en ESCOM se da la licenciatura en ciencia de datos, la licenciatura en inteligencia artificial, no solamente aquí en ESCOM, sino también allá en la parte norte. Y ya teníamos las de mecatrónica y control y automatización. También robótica industrial allá en Azcapotzalco. Y se puede decir que estas tres, mecatrónica, control y automatización y robótica industrial, responden a la vanguardia de los elementos físicos de los sistemas ciberfísicos, ¿no? Entonces, como siguiente etapa, no sé, digámoslo así, en qué escuela pudiera colocarse mejor. Y si no es que a lo mejor la mitad de la carrera la toman en ESCOM y la otra mitad la tendrían que tomar en una de estas tres escuelas. Azcapotzalco, Upita o ESIME, dado que en las tres pues tenemos carreras de vanguardia, digamos que son del último tercio de la industria 3.0, esas tres, robótica industrial, mecatrónica, control y automatización. Y las que están, digamos, inteligencia artificial, ciencia de datos, ¿no? Y obviamente sistemas computacionales, que son un tanto intangibles, dado que también el ingeniero de ESCOM es ingeniero en software y o en hardware, ¿no? Entonces ahí digamos que tenemos un híbrido, pero tanto lo que es inteligencia artificial como ciencia de datos, pues son cuestiones ya intangibles. Y la otra parte, que aunque sí necesita bastante del hardware, como lo es la telemática, otro tanto más es intangible, como lo es el Internet y las telecomunicaciones. Pues bien, llegamos a un punto en que nos tenemos que enfrentar a la sinergia global, que considere todas las anteriores para estar a la vanguardia, ¿no? En cuanto a la industria 4.0, que para que no se nos olvide y teniéndolo muy en consideración, ¿no? Es una propuesta que nace en Alemania, más o menos entre la década pasada, considerando que estamos en 2021, pues la década pasada entre 2010 y 2016-17, ¿no? Empieza a planearse y a observarse hacia dónde va la industria 4.0, que es heredera, o es la cuarta etapa, o es la cuarta revolución industrial, ¿no? Digo, para que quede completamente claro. Y no andemos confundiendo, ¿no?, asuntos que no tienen que ver mucho con la industria 4.0, por aquello del 4. Gracias por su atención.